Pues sería la parte de la amplificación, el filtrado. O Amplificación, ¿iría antes o después de potencia? antes. Antes. A ver, bueno, entonces vamos a poner por aquí amplificación. Ahorita lo amplificación. Ok. Y la cuarta, Diego. Pues supongo que es que me confundí un poco porque estamos haciendo electroestimulador, ¿no? Sí. Entonces, pero supongo que va a tener una etapa en la que tengamos que ver algo o recibir la señal, ¿no? Para ver cómo está funcionando. No. Acuérdate que un electroestimulador va a estimular. Ajá, Vamos a estimular el nervio. ¿Mm? sí. Ajá, entonces, lo que realmente tú vas a hacer es generar una señal para estimularlo. Ok. Ah, bueno, pues también necesitaría una etapa de aislamiento, ¿no? Para el paciente. El aislamiento, ¿dónde la pondrías? Esa la pondría en... ¿Después o antes de? ajá. Y supongo que tal vez estaría después de potencia. Ajá, después de potencia. Ajá. Bueno, a ver, ok. Vamos a checar. Ok, aislamiento. Gracias, Diego. Bueno, ahora vamos con Ischel. Ischel, ¿sí me escuchas? Sí, pero Ischel, ¿estás de acuerdo con tu compañero o cambiarías algo, agregarías algo? ¿Qué harías, Ischel? es que no estoy muy segura de si la de aislamiento iría. Ajá, entonces tú tienes dudas en la de aislamiento. Sí, pero no. Bueno, vamos a ponerle aquí signos de interrogación, ¿sale? mm, Ok, tienes dudas. ¿Qué más? eh, bueno, sería la parte que ya va conectada al paciente, los sensores, pero. mm, Ok, y en todo lo demás, ¿estás de acuerdo? con la parte de control se refiere como a un regulador de tensión, ¿no? Eh, puede ser. Podemos Bueno, y preguntarle, también Diego. falta no, ya me acordé que también el electroestimulador debe tener un generador de señal que luego, que puede ser la señal cuadrada, que puede ser una señal, triangular. Ujú, ok. Bueno, entonces con todo lo demás estás de acuerdo, solo donde tienes dudas en el aislamiento, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, gracias, Michelle. Vamos a preguntarle a alguien más. Ok, Fernando Cambero. ¿Sí estás por ahí, Fernando? Sí, profesor, aquí estoy. Ok, Fernando. Bueno, ya tus compañeros hablaron del diagrama bloques en el cual pensarían para un electroestimulador. Ahora, Sí. mi pregunta, Fernando, es, ¿qué parámetros necesitas, Fernando, Ujú. para diseñar el electroestimulador? O sea, ¿qué información necesitas? Ya tienes los bloques, ahora, ¿qué información necesitarías para poder diseñarlo? Ok. Primero yo pienso que sería la parte de la potencia, la corriente. Ok, corriente de Mantenerla estimulación. a un cierto valor y, bueno, por lo que recuerdo, los estimuladores suelen estar como... ah, suelen tener una corriente variable, ¿no? Ujú. Ok, ahorita Entonces, nada más vamos a pensar, Fernando, en los parámetros. O sea, tú ok, necesitas ok. la corriente de estimulación, ¿sale? Sí, una corriente. ¿Qué parámetro?
La frecuencia. La frecuencia, F de estimulación, ¿ok? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo se llaman? El periodo que pasa entre onda y onda y la duración de cada onda. Duración de la estimulación, ¿cierto? Ajá. Bueno, pero eso ¿No? lo podemos poner como... Bueno, no, sí, está bien, porque no Ajá. es un estimulador. Ok, sí. Tiempo, estimulación, Ujú. El voltaje. ok. El voltaje de estimulación. Y en este sentido creo que ya. Ok, sale. Necesitas corriente, frecuencia, tiempo y voltaje, ¿cierto? Ok, Sí, creo que ya. listo, Fernando. Gracias. A ver, vamos con Julia. Julia, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Julia, ¿coincides con Fernando o agregarías algo más o quitarías algo más? Algo de lo que ya mencionó Fernando. Fernando no, pero quizás sí le quitaría los signos de interrogación a la parte del aislamiento, porque yo sí considero que es importante para poder evitar los daños que Ok, no se o sea, pudieran tú ver. coincides en que necesitas aislamiento, ¿cierto? Sí, sí, profe. Ok, bueno, ahorita lo aclaramos, pero lo vamos a dejar ahí temporalmente por lo que mencionó Ischel, ¿sale? Pero en los parámetros, Julia, ¿agregarías algo, quitarías algo o así lo consideras bien? No, yo digo que así está bien. Ok, listo, gracias, Julia. Vamos con otro compañero tuyo. Muy bien, vamos con Gilberto. Gilberto, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Ok, Gilberto, ya están los parámetros que definieron tus compañeros, ¿sale? Ahora vamos a pensar en los valores. La corriente de estimulación. ¿Te acuerdas que ayer platicamos de las corrientes máximas? ¿Te acuerdas de ellas? Más o menos, profe. Más o menos. ¿De qué valores te acuerdas? Creo que era algo de 80 miliamperes. 80 miliamperes, ¿no? No, Gilberto, es mucho menos. Mucho menos. ¿Sí? Y además mencionamos que dependiendo si es corriente, si vamos a estimular nervio sensitivo o si vamos a estimular nervio motor. Ajá, son corrientes de valores distintos. ¿Alguien que guste apoyar, ayudar a su compañero? ¿Qué corrientes vamos a manejar? ¿No? ¿Nadie? ¿No lo dejen solo? Ok, a ver, Oscar. Sí. Creo que para la sensitiva eran menores a 15 miliamperes Ajá. y para la motora eran menores a 35 miliamperes. Sí, exacto. Bueno, entonces ahí tenemos ya la estimulación, ¿no? Y es máxima, ¿sale? Ahora, recuerden que esto también varía del paciente. Ahorita obviamente vamos a pensar en diseñarlo sobre esos parámetros, pero si es necesario se pueden realizar o se deben realizar ajustes, ¿ok? Entonces ya tenemos la corriente de estimulación. Ok. Gracias, Oscar. Vamos otra vez con Gilberto. Gilberto, el tiempo de estimulación. ¿Te acuerdas? También lo mencionamos ayer. ¿El tiempo de estimulación, profe? ¿Sí? No recuerdo, profe, la verdad. No recuerdo. Ok, perfecto. Bueno, ok, hay que repasar tantito. ¿Sale, Gilberto? Vamos con Gonzalo Guillermo. Gonzalo Guillermo, ¿te acuerdas del tiempo de estimulación? Bueno, ayer no tuve la oportunidad de estar en la clase, profesor, pero tengo entendido que para electroestimulación no pueden ser tiempos muy altos porque el músculo se puede llegar a fatigar.
Ujú. Sí, exacto, pero no tienes el dato, ¿cierto? Exactamente no. Ok, bueno, gracias. Jesús Alejandro Silva, ¿te acuerdas del tiempo? Ah, creo que no funciona su micrófono. Ok. Juan Manuel Zárate, tú sí te acuerdas del tiempo, Sí, ¿cierto? profe. No recuerdo bien el tiempo, profe, pero según yo depende de lo que se esté estimulando, porque no es lo mismo hacer un TENS que tratar de activar el músculo. O sea, no es lo mismo tratar de hacer analgesia Ajá, que hacer que el músculo crezca. Pero la verdad, exacto. el tiempo exacto, no sé. Bueno, sí. Ahora recuerda, Juan Manuel, que ahorita no estamos hablando de músculo, estamos hablando de nervio. ¿Sale? Entonces los TENS y los NEMS son precisamente para músculo. Y ahí lo que variamos, sí, es la frecuencia, la amplitud, sí, sí lo hacemos. Pero ahorita estamos hablando de precisamente de nervio. Sí, bueno, entonces recuerden, aquí nada más yo les había dado el dato de 0.2 milisegundos. ¿Sale? Es el ancho de pulso del... perdón, déjenmelo, lo escribí en otro lugar. Es el tiempo de estimulación, 0.2 milisegundos. Ahora recuerden que no todos somos iguales, no todos tenemos la misma sensibilidad, reaccionamos del mismo modo, entonces esto puede cambiar. Entonces, un electroestimulador normalmente puede estar entre de 0.1 a 0.2 milisegundos. A veces puede ser necesario llegar hasta 0.3 milisegundos, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hacemos un electroestimulador, debemos poder cambiar estos parámetros desde 0.1 hasta 0.3. ¿Por qué? Porque igual tenemos que hacer algún ajuste para detectar en qué momento el paciente es sensible a lo que está, al estímulo. ¿Sale? Ahora, déjenme, voy con Lisbeth. Lisbeth, ¿sí me escuchas, Lisbeth? Sí, profe. Lisbeth, no hablamos de una frecuencia de estimulación, pero aquí, de acuerdo a lo que vimos ayer, ¿tú qué frecuencia manejarías? Pues yo intuyo que es una frecuencia alta, quizá, ¿Alta como cuánto? digamos 1 kilohertz, por decir algo. 1 kilohertz, ok. Bueno, acuérdate, Lisbeth, ¿qué es lo que queremos ver en el osciloscopio? Queremos ver cómo se está estimulando nuestro nervio con las frecuencias que estamos proporcionando. Ajá, queremos medir los tiempos, ¿no? Los tiempos de propagación. Ajá. Entonces, si tú estimulas en una frecuencia muy alta, ya tenemos el tiempo, ¿no? Que es de 0.1 a 0.3 milisegundos. Primera pregunta, Lisbeth, ¿cuál es el periodo de una señal de 1000 Hz? Nada ¿El más acá el periodo? inverso. Ajá, Es que se el me tiempo. cortó. Ah, El ok, inverso un de 1000 segundo. es un mili, ¿no? Ah, sí, un mili. Es un mili. Ahora, si te das cuenta, si tú aplicas una frecuencia de 1000 Hz, un ciclo dura 1 milisegundo y su ciclo útil dura la mitad, que sería 0.05 milisegundos. ¿Cumpliría con el tiempo de estimulación? Estaríamos por arriba porque necesitamos entre 0.1 y 0.2, ¿no? Sí. Y Okay. tendrías 0.05. ¿Cumpliría o no? Sí, no cumpliría, estamos fuera del rango. Ok. Va. Está bien. Y la otra pregunta, Lisbeth. ¿Aplicarías un solo pulso o un tren de pulsos? Sería un tren de pulsos. Ok. Si tú aplicas un tren de pulsos de estimulación, ¿qué esperas ver? Pues repetidamente la estimulación.
Si solamente fuera uno, pues solo tendríamos una lectura en el momento en el que reciba la estimulación. Ok. Y esto que tú harías nos permitiría medir el tiempo entre estímulo y respuesta. Bueno, no. Si es un tren, no podríamos observar tal cual la respuesta. Porque pues no sabríamos cuándo inició y cuándo terminó propiamente. Ok. Bueno, sale. Entonces, ahí la frecuencia de estimulación, pues la tenemos que determinar. Bueno, ¿sí? Gracias, Lidia. Ahorita les voy a decir por qué estas preguntas que te hice, ¿ok? Bueno, a ver, chicos. Si yo lo que quiero es mandar un impulso, una estimulación y ver el tiempo de respuesta, en teoría, pues nada más deberíamos mandar un estímulo cada cierto tiempo, ¿sale? Si yo mando más o con una frecuencia elevada, ¿qué va a pasar? Se van a lo mejor sí los podemos medir, ¿ok? Pero se nos va a dificultar. Entonces aquí la frecuencia de estimulación, ustedes la van a proponer de tal manera que podamos ver la respuesta en el instrumento, en este caso en el osciloscopio. En electroneurografía, normalmente se manda un pulso, pero también hay equipos que pueden mandar trenes de pulsos. Y obviamente hay limitaciones en cuanto a la cantidad de pulsos que se tienen que enviar. ¿Sale? Entonces aquí la frecuencia la vamos a dejar pendiente. Obviamente, si yo quiero medir el pulso, debo mandar primero estimular y ver la respuesta. Eso toma un poco de tiempo. Entonces ustedes ya lo van a tener que determinar si la frecuencia de estimulación va a ser de 1 Hz, de 0.5 Hz, de 2 Hz, etcétera. O si nada más van a mandar un solo pulso de estimulación y esperar la respuesta. ¿Sí? Recuerden, lo que nosotros queremos ver o medir es el tiempo. Si ustedes mandan un tren de pulsos que les permita leer el tiempo, está bien, nada más. Recuerden, obviamente, no hay que fatigar incluso al nervio, ¿no? Entonces, por eso. Ahora, ok, el voltaje de estimulación. ¿Cuánto manejamos en voltaje de estimulación? Creo que sí mencionamos algún valor, ¿no? ¿Alguien me podría comentar cuánto mencionamos? Creo era de 60-80. Ajá, de volts. 60-80 volts. Ok, sale. Entonces ya tenemos los parámetros, ya tenemos los diagramas. Ok, ahora vamos a otra cosa. Si se dan cuenta, sí vamos a manejar potencia. La potencia obviamente nos habla de voltaje corriente. La etapa de potencia debe manejar de 60 a 80 volts y una corriente menor a 15 miliamperes si es para medición de conducción sensitiva, o menor a 35 miliamperes para conducción motora. ¿Sale? Entonces, pensando en conducción motora, que eso fue lo que van a hacer en el simulador. Ok. Aquí, primero, ustedes, chicos, tienen problema en la parte de generación de la señal. Ustedes van a proponer a lo mejor una señal de 1 Hz, de 0.5 Hz, con una amplitud de 5 volts, porque van a utilizar, normalmente es una señal cuadrada. Entonces vamos a tomarla como señal cuadrada. ¿Ok? Y con el tiempo de estimulación ajustable, ¿sí? Entre 0.1 y 0.3 milisegundos. Pregunta, ¿ustedes tienen dificultad para hacer algo con esas características? Voy a mostrarlo acá. Si se dan cuenta, voy a poner el bloque. Vamos a llamarlo generación de señal o generador. Este generador nos debe generar esto.
una señal de entre 0.1 y 0.3 milisegundos. La frecuencia, ustedes la van a determinar. 1, 2, 3 Hz, etcétera. Amplitud, 5 volts. 5 volts. Sale. ¿Ustedes tienen problema con esto, chicos, para hacer un elemento que genere esta señal? ¿Cómo lo podrían generar? Pues lo podrían generar de diferentes formas, ¿no? Con un 555, con un Arduino, con de varias formas. Entonces, yo creo que a menos de que ustedes me digan que sí, con esto no deben tener problema, ¿cierto? ¿O alguien de ustedes que tenga dificultades con esa parte o que no entienda qué es lo que se debe generar? ¿No? Bueno, ok. Me regreso entonces un momentito. Esto está relacionado básicamente con el control, ¿sí? Entonces yo necesito generar esta señal y controlar el ancho de pulso y controlar incluso la frecuencia. ¿Sale? A lo mejor ustedes pueden definir, ¿sabe qué, profe? Pues estamos haciendo uno en el cual controlamos la frecuencia entre 1 y 4 Hz o decidimos usar 1, ¿sale? O 2 Hz o 0.5, ¿sale? Esta es la parte que su compañero general mencionaba con el control. Primera pregunta, jóvenes. ¿Esto de acá necesita amplificación o no? Según yo, no, profe. Ok, según tú, no. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más quiere comentar? O sea, yo ya tengo 5 volts. Con 5 volts, ¿yo ya puedo alimentar una etapa de potencia o no? No, sí necesita una etapa de amplificación, ¿no? Ok. ¿Cuánto lo amplificarías, Lucero? Pues dependiendo de la frecuencia que necesitamos. No, la frecuencia se va a determinar en el bloque, y como te comenté, puede ser entre 1, 2 o 5 Hz. Imagina que son 5 Hz, pero la frecuencia, ¿estás de acuerdo? Que no influye en la amplificación. Sí. Lo que influye es la amplitud de la salida de la señal, que es de 5 volts. La señal es de 5 volts. ¿Cuánto necesitarías amplificarla? Una, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. ¿O crees que ya podemos alimentar una etapa de potencia? Quizá la amplificaría 3 veces. Ok, 2 veces. Bueno, a ver, ahorita lo chequemos. Ok, fíjense, yo aquí ya tengo la señal. Yo genero la señal. ¿Y qué necesito? Pues obviamente al final, voy a dibujar abajito, yo necesito una salida que tenga un voltaje entre 60 y 80 volts, ¿ok? Y que la corriente esté vamos a pensar entre 1 y 35 miliamperes. ¿Sale? Ok. De aquí, chicos, vamos a pensar en que yo debo o voy a mantener un voltaje constante. ¿Sale? Esto va a ser constante. Si el voltaje no lo voy a mover, lo que yo quiero controlar es la corriente. ¿Sale? Entonces, para pasar de esta etapa, yo ya tengo la señal de 5 volts. Para pasarlo a la etapa de 60, vamos a pensar en lo mínimo. Yo quiero 60 volts a la salida, pero lo que quiero es controlar la corriente. ¿Qué harían ustedes? O sea, por ejemplo, si yo amplifico la señal como mencionó Lucero, pues podría amplificarlo a lo mejor 2 veces, 3 veces, pero eso me va a llevar
a tener una señal ya de 10 volts, 15 volts, 20 volts. Si yo necesito una señal de 20 volts, mi fuente de alimentación tiene que ser por lo menos igual o mayor a ese voltaje. Ajá. Ahora, la pregunta es, esta señal yo ya la puedo llevar directamente a una etapa de potencia o, como mencionó su compañera, le doy una ganancia de 2, de 3 y después la etapa de potencia. Si recuerden que todos estos diseños, pues obviamente los harían ustedes. Pero bueno, aquí vamos a ver cómo puedo lograr esto, chicos. Fíjense, esta salida con esas características. Y aparte, también mencionaba su compañera esta parte, aislamiento. Pregunta, chicos, cuando vamos a estimular, ¿necesita estar el equipo aislado o no? Y pregunta aparte, ¿podemos generar el aislamiento o no lo podemos generar? Y además, chicos, ¿qué vamos a estimular? Vamos a estimular, en este caso, nervio. Sí, entonces vamos a aplicar una descarga, así. Entonces, sí podemos hacerlo con aislamiento, o en su defecto incluso podríamos hacerlo sin aislamiento, pero preferentemente se hace con aislamiento. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo pueden hacer con un transformador, ¿sale? Fíjense, acá yo voy a colocar un transformador. Ok, chicos, ¿este transformador nos da aislamiento o no nos da aislamiento? Sin temor, chicos, o bueno, si quieren les pregunto a alguien en particular. A ver, vamos con... Se supone que sí. Sí nos da aislamiento. Ajá. Sí hay un aislamiento, ¿ok? Los que ustedes usan para fuentes de alimentación aíslan, no son transformadores de aislamiento, pero sí nos separan, ¿no? Ok. Aquí la pregunta es, chicos, ¿todos saben usar transformadores? Bueno, a ver, levanten la mano quien no. Ah, bueno, entonces todos saben usar transformadores. Entonces, pues ya no necesitan que les explique nada de transformadores, ya lo pueden manejar. ¿Mandé? Ok. Y bueno, ok. ¿Y qué harías, Axel? ¿Cómo lo resolverías? A ver, ajá. El control de corriente. Ok. Entonces, bueno. A ver, chicos, ¿alguien de ustedes que levante la mano que tenga idea de cómo hacer el control de corriente en un transformador? ¿No? ¿Seguros? A ver, miren, entonces, aquí obviamente yo necesito hasta la salida, ya tengo mi entrada, entonces tengo que ver la etapa de potencia. Entonces, a ver, vamos a ver el transformador. Se puede manejar de la siguiente manera, y les digo, ustedes ya lo saben. Ok, entonces, vamos con el transformador. Obviamente no les voy a dar un curso de transformadores, pero bueno, ya vamos a hacer, si manejamos un transformador, pues vamos a poder hacer un poco de control, manejo del transformador. A ver, chicos, nada más. Este es mi transformador, mal dibujado, pero es este. Tengo mi primario y mi secundario. ¿Cómo es la relación, cómo es la potencia en el primario y en el secundario, chicos? ¿Son iguales o diferentes?
Son distintas dependiendo de el transformador. ¿Y cómo terminaste? Son distintas. Bueno, no, chicos, idealmente en un transformador la potencia de entrada es igual, perdón, déjenme. La potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Idealmente sí es así. Realmente hay pequeñas diferencias. Sí hay pérdidas porque los transformadores se calientan, ¿ok? Ahora, ¿esto qué significa? Esto ya lo vieron. ¿Cómo calculo la potencia en un transformador, chicos? Potencia, chicos. ¿A qué es igual la potencia? ¿A la corriente por el voltaje? Sí, corriente por voltaje. Corriente del primario, voltaje del primario es igual a corriente del secundario, voltaje del primario, perdón, del secundario. ¿Vale? Ok. De acuerdo. Entonces, en un transformador también hay una variable que se llama N. ¿Qué es N, chicos? ¿Se acuerdan? O M, la pueden llamar en algunas literaturas, le llaman M. ¿Qué es N o M? Bueno, ¿se acuerdan de la relación de transformación, cierto? Ajá, es la relación de transformación. Ajá, N o M. ¿Qué significa eso? Que N, chicos, nos va a indicar cuál es la relación entre el número de vueltas del primario con el secundario o viceversa. Si yo tengo una relación de 1 a 10, ¿qué significa? ¿Qué significa, chicos? Bueno, no es tanto que se amplifica. Hay una relación de vueltas. Por cada vuelta del primario, yo tengo 10 vueltas del secundario. Obviamente, eso afecta a estas relaciones, ¿no? ¿Sale? La relación de vueltas no afecta la potencia de entrada ni la potencia de salida, pero sí afecta las corrientes de entrada y de salida. Este transformador es un transformador de subida para el voltaje, ¿sale? Entonces, así como está, entonces es un transformador de subida. Y eso significa que el voltaje de salida va a ser 10 veces mayor al voltaje de entrada, ¿ok? Si yo tengo un transformador de relación 10:1, es de bajada, ¿sale? Entonces, y esta relación básicamente es para el voltaje. Entonces, aquí vamos a anotar voltaje. ¿Qué pasa con la corriente, chicos? Si sube el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. Disminuye, ¿sale? Entonces, ¿en qué relación? En la misma relación que sube el voltaje. Entonces, la corriente, la I, disminuye. ¿Sale? Entonces, esto ya se lo saben, ¿de acuerdo? Ahora, pregunta, ¿este transformador funciona con corriente directa? ¿Sí o no? Según yo, no. Ajá, sí, no funciona con corriente directa. ¿Por qué? Fernando, tú respondiste, ¿cierto? Sí, pero la verdad, o sea, no sé por qué. Yo pienso que tiene que ver la parte de electromagnetismo y eso, porque, pues, en fin de cuentas es electromagnética el principio de funcionamiento. Pero la ¿Sí? verdad, bien, no sé por qué es que no funciona con corriente directa. Ok, de acuerdo. Recuerden, chavos, que aquí yo tengo dos inductores. ¿Qué hacen los inductores? ¿Qué generan? Campos magnéticos. ¿Sale? Para que se induzca, y ustedes ya lo llevaron en eléctrica, para que un transformador
induzca voltaje del primario al secundario, debe haber un campo magnético variable. Y una corriente directa no me da un campo magnético variable, me da un campo magnético constante. Si yo genero un campo magnético constante, obviamente la diferencia de potencial en el secundario es 0. ¿Sale? Entonces, para corrientes directas, esto no funciona. Tiene que ser una corriente alterna. ¿Sale? Pero bueno, entonces, aquí la cuestión es que yo debo de identificar si es de subida, si es de bajada. Y, por ejemplo, y lo vimos aquí para los parámetros del estimulador. A la salida, esta sería mi entrada, esta sería mi salida. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, necesito 60 volts y conozco el voltaje de entrada, pues puedo determinar qué relación de transformador necesito. O la otra, si yo sé el voltaje de salida y conozco la relación de mi transformador, puedo calcular qué voltaje de entrada necesito. Si este voltaje de entrada que necesito es distinto a lo que me está dando el generador, pues tengo que hacer una adaptación. ¿Sale? ¿Sí? ¿Eso se entiende, chicos? Fíjense, si yo aquí tengo una relación de 10 y mi salida es de 60, ¿cuánto necesito a la entrada, chicos? Está muy sencillo, ¿cuánto es? 6 volts. 6 volts, ¿sale? Entonces, yo necesito 6 volts para tener 60. ¿De acuerdo? Y este voltaje, si es el que me da el generador, está bien. Y si no, tengo que hacer algo. ¿Ok? Ahí ya depende de lo que nosotros. Ahora la otra es, ¿cuánta corriente necesito acá? ¿Cuánta corriente necesito, chicos, para el estimulador de nervio motor? Y hay que pensar en el máximo, no en el mini. ¿Cuánto? 35 milis. 35 milis. ¿Cuánta corriente debo tener en el primario para que yo tenga 35 milis? ¿Cuánto, chicos? Si mi transformador tiene una relación de 1 a 10. La potencia se debe conservar. ¿Sale? Esto que yo tengo aquí es la potencia de salida. Yo acá debo tener una potencia de entrada. Para que esto se mantenga, ¿qué corriente debo tener acá? 3.5. ¿3.5 qué? Milis. Amperes. ¿Milis? ¿Seguro? No, amperes. ¿Amperes? A ver, chicos. Si yo multiplico 60 volts por 35 miliamperes, ¿cuánto me da? Ese resultado debe ser igual acá, a la entrada. $350 milis. ¿Sí? O sea, de acuerdo al funcionamiento de un transformador, yo necesito 350 milis en el primario para tener 35 milis en el secundario. ¿Sale? Ok. Ahora, eso pues ya me permitiría estimular, pero aquí la cuestión es, si ustedes quieren demostrar o medir que efectivamente tenemos estos valores, ¿cómo lo harían? Y otra pregunta, chicos. Si yo modifico la corriente del primario, ¿modifico la del secundario o no? Sí, sí se modifica, es relación directa. Es relación directa. Entonces, ¿dónde puedo hacer el control? ¿Lo puedo hacer en el primario o en el secundario o en ambos? ¿Qué podríamos hacer?
primario, ¿no? Bueno, en Bio 3 se hacía el control del primario. Es mucho más fácil, ¿no? Que en el primario. ¿Se puede hacer en el secundario? Sí se puede hacer. Ajá. Entonces aquí yo lo controlo. Ahora, obviamente si yo estoy en el laboratorio con el osciloscopio y con otros equipos lo podríamos hacer. Ajá. Entonces aquí la cuestión, si ustedes lo quieren demostrar en un simulador, ¿cómo le harían? Primero, ¿por qué pregunto esto? Ustedes ya han trabajado, por ejemplo, muchos de ustedes en Proteus. Aquí cuando yo tengo un transformador y existe aislamiento, chicos, ¿las tierras son diferentes o es la misma del primario y del secundario? Diferentes. Son diferentes. Y si yo en Proteus mido con el osciloscopio en el secundario y mi tierra está en el primario, ¿puede haber error o no puede haber error? A ver, sí. ¿Sí? Sí, puede haber error. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Zárate? Pues porque son tierras diferentes. Porque las referencias son diferentes, ¿sale? Entonces, en un simulador, ¿cómo pueden demostrar que se están cumpliendo estos parámetros? Sí, se entiende mi pregunta, chicos. A ver, vamos a... ya vimos que obviamente las tierras son diferentes. Una solución sería conectar tierras distintas y a lo mejor el osciloscopio configurarlo para que pueda conectarse a la tierra del secundario. Pero bueno, vamos a pensar en que no se puede. No se puede hacer eso. ¿Cómo lo resolverían? Sí, vamos a pensar en que no pueden cambiar la tierra del osciloscopio y no pueden medir adecuadamente la señal del secundario. ¿Cómo me demostrarían que aquí a la salida yo tengo los 60 volts y los 35 miliamperes? ¿No? ¿Alguna idea? Pregunta, ¿podrían usar multímetro? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Sí? Ok, ¿y cómo realizarías la medición, Jesús? Pues así como está ese de 2 terminales, pues no sé si pondría propiamente las 2 puntas, o sea, las 2 terminales del multímetro o así, pues, o sea, no, se requiere algo más. ¿Una resistencia tal vez? ¿De carga? Ajá. Por ejemplo, vamos a pensar en lo siguiente. Y esto se los planteo porque, vamos, cuando midan, tienen que de alguna manera convencerse a sí mismos, a ustedes, de que están obteniendo esos valores, porque de lo contrario no van a poder estimular adecuadamente. Miren, por ejemplo, voy acá a mostrar esto. Ok, vamos a pensar en lo siguiente. Yo tengo el transformador. ¿Sale? Y al transformador yo le voy a inyectar una señal de 10 volts pico pico a 60 Hz. ¿Sale? Y tiene una relación de 1 a 10. ¿Ok? Ahora, aquí, en el primario, yo voy a inyectar 1 amper. Y es una señal senoidal. ¿Ok?
Si yo utilizo aquí en el secundario, obviamente un voltímetro, de corriente alterna, para medir, por ejemplo, la corriente, ¿cómo la mediríamos? El voltaje está fácil. La corriente, ¿cómo se mediría? Primero, aquí tienen conectado un voltímetro, o sea, un multímetro que mide corriente alterna. ¿Qué esperan medir? ¿Qué esperan que aparezca en el multímetro? ¿Los 100 volts, pico pico? 100 volts, o sea, tu multímetro te daría 100 volts. Si yo veo el display de tu multímetro, ¿te van a aparecer 100? Daría menos, ¿no? Por el RMS. Ajá, exacto. ¿No daría 100? ¿Cuánto daría? Simplemente de raíz de 2, ¿no? Los de RMS, ¿eso? Ajá, entonces, ¿cuánto esperarían medir? Ahí tienes, a ver, háganlo. ¿Cuánto esperarían medir? 100, no. Sale, 100, ya dijimos que no. ¿Cuánto sería? $70.71. 70.71, ¿no? A ver, 70.71, no. ¿Por qué no? Sí, no es 70.71. A ver, ¿quién me dice por qué no? Un multímetro que mide. A ver, voy con los últimos. Mario Flores. ¿Qué mide un multímetro? ¿Qué tipo, qué voltaje mide? Pico, RMS, ¿qué mide? Mide el promedio, ¿no? Eso es para CD. Ah, ok. Eso es para CD, Mario. Para corriente alterna, no. Para corriente alterna mide RMS. Mide el voltaje pico. Ajá, el RMS del voltaje pico. Ajá. Entonces, ¿qué esperaríamos medir, Mario? 30, en promedio un 35 volts. 35 volts, ¿sale? Entonces, yo esperaría ver por lo menos 35 volts acá. Entonces, aquí, chicos, aquí estoy tratando de llegar. Yo tengo que saber qué esperar medir acá. Si yo no sé qué voy a medir, cualquier cosa que mida para mí va a estar correcto. ¿Sale? Y obviamente, si yo conecto el osciloscopio en el simulador, como les comenté hace rato, con la Tierra en el primario va a haber un error de medición. ¿Lo puedo medir con un multímetro? Sí, sí lo puedo medir. Aquí, ¿cómo mediría la corriente? Bueno, en promedio, chicos, ¿cuál es la resistencia del cuerpo humano? ¿No? ¿No se acuerdan? Depende, ¿no? Cuando la pila está mojada es aproximadamente de 1K. Ajá, ok. Sí, recuerden que también depende de la frecuencia, pero en promedio va entre 600 y 1K. ¿Cómo lo harían? Pues entonces colocan aquí un resistor de 1K y tendrían que medir la corriente. ¿Sale? Aquí tendrían que medir la corriente. Obviamente, si es corriente alterna, pues tienen que medir aquí también corriente RMS. Eso les va a dar el multímetro. ¿Sale? Esto es cuando yo tengo señal senoidal. Pregunta, si yo meto una señal cuadrada, ¿va a haber cambio? ¿O no? ¿Por qué les comento esto? Sí, claro.
Si yo, en lugar de meter una señal alterna senoidal, hago esto, miren. Si la entrada es una señal así. ¿Habrá algún cambio? Ahorita lo van a checar. Ahí estoy dibujando ya la señal. Imaginen que aquí este tiempo es de 3 milisegundos. Digo, estoy ahorita con otro ejemplo, de 3 milisegundos y este tiempo es de 7 milisegundos. Si yo hago una medición con multímetro, ¿qué esperaría medir? ¿Sale? Entonces, esto es, se los voy a dejar ahí para que lo piensen, porque si se dan cuenta, esto es lo que van a inyectar, algo parecido. Entonces, aquí la pregunta es, si yo necesito 35 miliamperes, aquí, en teoría yo debo meter 350 miliamperes. Ahora, si yo quiero medir la corriente acá, en el secundario, ¿cómo lo puedo calcular? Por ejemplo, aquí observen que mi ciclo útil dura 3 milisegundos y la parte baja o no útil dura 7 milisegundos. ¿Qué debo esperar de este lado? Pues en teoría debería esperar una señal parecida. ¿Por qué no la voy a obtener tan parecida, chicos? Esta es la entrada. A la salida, ¿qué voy a obtener? Digo, yo esperaría obtener algo parecido, quizá invertido. En teoría, esto. De 60 volts. Y acá, ¿cuánto esperaría medir para que yo sepa que tengo los 35 miliamperes? No sé si se entienda mi pregunta o esté medio confusa. Aquí, chicos, yo voy a medir 35 miliamperes si pongo un multímetro. O voy a medir menos, o voy a medir más. ¿Qué esperarían medir? A ver si se entiende mejor la pregunta. A la salida, yo tengo esta señal. Esta señal es de corriente, no es de voltaje. Aquí yo tengo 35 miliamperes, ¿sale? Esto dura 3 milisegundos. Y esto dura 7 milisegundos. Si esta corriente, chicos, yo la mido con un multímetro, ¿qué esperaría medir? ¿Los 35 miliamperes? Aquí yo mediría, se mide con un multímetro en CD. ¿Qué voy a medir, chicos? A ver. Vamos con algún voluntario. A ver, Oscar Andrés. Oscar Andrés, ¿qué esperarías medir si tú utilizaras un multímetro en CD? ¿Medirías los 35 miliamperes? Yo supongo que sí, ¿no? ¿Sí? Ok. Vamos a
A ver, entonces vamos a ver quién. Levanten la mano quienes opinen lo mismo que Oscar. Vamos a ver. ¿No? A ver, nadie apoya lo que mencionó Oscar. Bueno, a ver, nadie. Ajá. A ver, Edgar. No, sí. no sé si sea, no tiene que verlo con lo de mi compañero, pero no sé si tenga que ver que, bueno, la corriente sí cambia porque me acuerdo mucho, bueno, en los LEDs, por ejemplo, cuando lo controlas con PWM y es similar a esto, Ajá. dependiendo de los anchos de pulso, pues hay menos brillo, más brillo, que es la intensidad. Entonces sí esperaríamos que, pues que varíe respecto a los 35 milis, ¿no? Ok, ¿qué esperarías medir, Edgar? Así va a variar, pero si yo te dijera, a ver, Edgar, en este momento calcúlame la corriente que esperamos medir para que cuando hagamos la prueba, pues veamos si estamos teniendo eso. ¿Qué harías? Ando perdido, profe. Ejemplo, Edgar, por ejemplo, tú esperarías medir 35 y te aparecen 3. ¿Está mal? ¿Está bien? Si tú mides 3 y te digo, Edgar, ¿eso está correcto o incorrecto? ¿Qué responderías? Digo, ahorita como no has hecho el cálculo, pues no sabrías. Pero si tú hubieras hecho el cálculo, tú sabrías qué medir. ¿Sí, Edgar? Sí, no sé si me explico. Sí entiendo la pregunta, solo que no, no la termino de captar. De diferir. Ok, bueno, a ver, chicos, nada más. Pregunta, ¿qué mide un voltímetro de CD? Hace rato me lo dijo, creo que Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué mide un voltímetro de CD? En diferencia de un voltímetro de CA. Según, bueno, yo recuerdo que es el voltaje RMS. RMS es para CA. Para CD. Para CD es el voltaje promedio. O corriente promedio. ¿Sale? Entonces, ¿cómo calculo la corriente promedio aquí? Pues está sencillo, ¿no? Esta es el área. Es el área que me va a dar 35 miliamperes en 3 milisegundos. Eso es lo que yo realmente tengo. ¿Y cuál es el área total? Ajá, el área total debería de ser todo esto, ¿ok? Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Un dispositivo como este va a medir y lo que va a hacer es promediar esto que lee entre todo este tiempo, ¿ok? Entonces, si yo aquí tengo 3 milisegundos, mide 35 miliamperes cuando calcula el promedio. Ajá. Noten que 3 milisegundos es un poquito menos de la tercera parte de 10 milisegundos. Entonces, esta corriente la va a distribuir en todo este tiempo. ¿Sale? Y esto es la corriente promedio que vamos a medir. ¿Sale? Entonces, aproximadamente cuánto mediríamos o cómo podríamos calcular eso o estimarlo. Si se dan cuenta, sí, obviamente vamos a leer menos de 10 miliamperes. ¿Por qué? Porque se está dividiendo 35 miliamperes entre los 10 segundos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ahí déjenme checar, son 35. Ok, déjenme 35 por 3. Me va a dar 105, lo dividimos entre 10 y me va a dar 10.5. Entonces yo aquí esperaría medir 10.5 miliamperes. Entonces, obviamente, cuando yo me regrese acá y mida
la corriente, yo no esperaría medir 35 miliamperes. Yo esperaría medir mucho menos. ¿Por qué? Porque los dispositivos, en este caso, el multímetro no mide, en corriente directa mide promedios y en corriente alterna mide RMS, voltajes eficaces. Entonces, a ver, chicos, aquí la pregunta es, ¿se entiende por qué, en teoría, yo esperaría medir 10.5 miliamperes y no 35? Sí, profe. Ajá, pero aquí la realidad es que yo sí estaría estimulando con 35. Porque recuerden que la estimulación es durante 3 milisegundos, no durante los 10 milisegundos. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Yo esperaría esto, pero en realidad, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener menos. ¿Por qué voy a obtener menos? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa? Fíjense, chicos. Cuando yo estimulo con esta señal, a la salida del transformador obtengo esto. ¿O obtengo algo diferente? Seguramente alguno de ustedes ya lo vio. Pero bueno, lo que voy a obtener, chicos, no son señales cuadradas. Pueden ser espigas o pueden ser algo parecido a lo que yo dibujo aquí. Por ejemplo, podría ser esto. ¿Por qué no vería una señal rectangular? Bueno, sencillo, chicos. Este es un inductor. Un inductor, obviamente responde diferente a diferentes frecuencias. Y pregunta, chavos, todos llevaron ya circuitos, ¿cierto? Si ustedes hacen análisis de Fourier de una señal como esta, ¿qué esperarían encontrar? ¿Alguna idea? A ver, vamos con Miguel Ángel Gutiérrez. Miguel, ¿sí me escuchas? Sí, profe. Miguel, este tipo de señal, si yo le hago análisis de Fourier, ¿qué es lo que voy a encontrar? ¿Sí has hiciste en circuitos algún análisis de Fourier algún día? Sí, profe, pero ahorita no recuerdo muy bien. Ok. Bueno, nada más, chicos, ya para acabar. ¿Por qué la señal no sale cuadrada? Bueno, si yo tengo una señal como esta, y le hacen ustedes un análisis de Fourier, se van a dar cuenta que tiene una frecuencia principal, una senoide, que es esta. Para que nosotros formemos la parte cuadrada, se suman infinidad de senoides, senos, cosenos, eso lo vieron en Fourier. Entonces, como aquí yo tengo señales de diferente frecuencia, y al sumarlos me van a dar la forma cuadrada. Ajá. Esto lo que va a hacer es que mi inductor se comporte como un filtro. Va a responder de forma distinta a las distintas frecuencias que tiene esta señal cuadrada. Por lo tanto, no va a dejar pasar las señales del mismo modo. Ajá, y mi resultado a la salida va a ser distinta. Digo, esto, chicos, al final del día, si yo tengo una señal como esta, pero que en lugar de ser un rectángulo me dé a lo mejor una espiga como esta, que significa que también estoy estimulando con 35 miliamperes, aunque sea el tiempo menor. ¿Sale? Entonces, esto algunos de ustedes seguramente ya lo vieron en sus simulaciones, en los osciloscopios, y digo, yo espero que con esto les quede claro qué es lo que esperarían observar y no sentir que no saben si lo que están viendo es lo correcto. ¿Sale? Entonces se dan cuenta ya nada más con esto
sabiendo cómo funciona el transformador, ustedes pueden hacer el control acá, ¿sale? Entonces, lo único que tienen que aplicar son sus conocimientos de electrónica, ¿sí? Sí, nada más para terminar, ya nos vamos. Si yo quiero controlar la corriente en el secundario, lo puedo hacer en el primario, ¿sale? ¿Y cómo lo hago? Bueno, miren, una forma relativamente sencilla es con electrónica básica. Esta es una bobina, ¿sale? Chicos, la corriente del colector, ¿de quién depende? En un transistor de este tipo. ¿De quién depende la corriente del colector? De la base. De la base, de la corriente de base. IC es igual a beta IB. Si yo controlo IB, controlo IC. Si yo controlo IC, controlo la corriente de la bobina. Si yo controlo la corriente de la bobina, controlo la corriente del secundario. Y aquí en el secundario, pues ya nada más tendría los electrodos, colocaría la carga y le estaría aplicando la corriente. ¿Sale? ¿Cómo controlan? Pues muy sencillo. Aquí, si yo tengo un resistor y lo hago variable, al manipular la corriente de base estoy manipulando la corriente de colector y por lo tanto la corriente del secundario. ¿Sale? Entonces, ahora nada más, ojo, esto es una bobina. Una bobina, cuando aplican corriente, genera campos magnéticos. Cuando dejan de aplicar corriente, se generan una fuerza contraelectromotriz que va con voltaje inverso. Y eso puede dañar su circuito. Entonces, esto lo controlan poniendo un diodo con polarización inversa. Y de esa manera se genera un cortocircuito aquí en el diodo y eso protege todo lo demás. Y si se dan cuenta, esto es bastante sencillo de hacer. ¿Sale? Obviamente, aquí preferentemente hay que colocar un resistor para tener una corriente mínima, R1 y RB. Y de esa manera yo puedo controlar la corriente, nada más que tengo que conocer la beta. Y eso se puede obtener sin ningún problema, incluso en Proteus. Hacer una simulación y ustedes determinan la beta para la corriente de colector que necesitan. ¿Sale? Entonces, ya si después quieren saber cómo se obtiene de forma práctica esta beta, ya les puedo decir cómo. Porque ya ven que el fabricante les da un intervalo de valores. Pero lo pueden sacar perfectamente con el simulador, estableciendo las condiciones de corriente que necesitan en el colector. ¿Sale? Entonces esto les puede ayudar. Entonces con esto yo creo que ya pueden, sin mayor problema, proponer su electroestimulador y que el próximo lunes me lo van a presentar muy rápido por equipo. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna ¿Pero pregunta? es la simulación o en físico, profe? No, es en simulación. En Proteus, en lo que quieran. Ajá. Lo van a hacer en físico ya en el laboratorio. ¿Vale? ¿Es igual? Sí, profe. Gracias. Dijo que para el lunes, ¿verdad? ¿Dónde? Dijo que para el lunes. Sí, para el lunes, Jaime. Ok, y el martes sería el examen entonces. El martes es el examen. Okay, así es. ¿Vale? Sí, gracias, profe. No, ¿de qué? Sí, profesor. Dale, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda?
Ah, sí, pero esa es una calificación que nosotros subimos. No, ¿eh? No, todo lo que es subir calificaciones o evaluaciones, lo hacemos nosotros como profesores. Solo lo que suben ustedes son reportes. ¿Sí, Axel? No, nada. No, cuando nosotros subimos la calificación, se los enviamos y ya lo pueden visualizar. ¿Ok? Perfecto. Bueno, chicos, pues gracias por su atención. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin. Perdón, buena semana. Ya estoy pensando en el fin, pero todavía no. Que tengan buena semana. ¿Sale? Sí, profe.